amenazas. Ok, esas me hablarían de daño hepático. Pudiera ser necesario. Ya vendrían incluso a veces incluidas en la química sanguínea, pero sí, pudiera ser esas. ¿Puede también ser de colesterol alto? Colesterol alto viene dentro del perfil de lípidos, o sea, hablamos de colesterol y triglicéridos. Bien, Osiris, ¿decías? Hemoglobina y hematocrito. Bien, esos están dentro de la biometría hemática. Nos estarían diciendo, por ejemplo, que no se están destruyendo las células secundaria a una presión arterial alta. Entonces sí, también irían de la mano. TAC, tomografía. ¿Tomografía de dónde, Yasmín? ¿O radiografía de dónde? ¿Cabeza? No es común mandar estudios de imagen de cabeza porque con una tomografía yo no puedo ver vasos sanguíneos. Yo lo único que puedo ver es cerebro. Con una radiografía mucho menos. Es que siempre de cajón se manda la biometría, que es toda la serie roja principalmente. Ajá. Bueno, y blanca, ¿no? Se les manda el examen general de orina para ver si hay celularidad por la permeabilidad de la eritrona y eso. Y pues su química sanguínea, que es glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Perfecto. Entonces básicamente indagamos cómo andan los vasos, cómo anda la sangre y cómo anda el riñón a través de urea, creatinina y lo que ya mencionaba, ¿no? Las pruebas de función hepática para ver si nos está dañando el hígado. Brandon dice que una resonancia magnética. La resonancia sí me permite ver tejidos blandos. Muchas veces la sangre, bueno, sí es que en la resonancia sí se puede. En la tomografía necesitaría una tomografía con medios de contraste para poder ver los vasos sanguíneos. Pero nuevamente, estos estudios de imagen no se mandan a cualquier persona porque están de acuerdo que las causas asociadas son mala dieta, no actividad física, obesidad, etc. Más bien, estos estudios se mandarían cuando la causa de hipertensión sea una hipertensión secundaria. Es decir, si el paciente no le encuentro de dónde viene la hipertensión, pudiera ser de origen sistema nervioso y entonces le hago una tomografía o una resonancia magnética y encuentro que tiene una malformación arteriovenosa a nivel de el tronco encefálico, por ejemplo, que me está condicionando a que se estén estimulando demasiado los núcleos de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y esta es la causa de la hipertensión arterial. Entonces, solo en casos de hipertensión arterial secundaria se mandan estudios de imagen tipo resonancia y tomografía. La radiografía no se manda nunca porque en realidad recuerden que la radiografía ni voy a ver órganos bien, ni voy a ver vasos sanguíneos. Entonces la radiografía solo se usa para otras causas. Lo que sí es que el ecocardiograma sí se puede mandar, o sea, un ultrasonido del corazón, cuando la causa sea una malformación, algo que tenga que ver con el corazón. No sé, una alteración en las válvulas, algo directamente en la salida de la aorta. Entonces, ahí sí se manda el ecocardiograma. O cuando yo tengo una hipertensión arterial crónica, mando a hacer el ecocardiograma para ver qué tanto se ha dañado el corazón secundario a la hipertensión arterial. Entonces, noten ahí cómo el enfoque es diferente. ¿Sí? Muy bien. Continuando con esto, entonces, tenemos complicaciones agudas de la hipertensión arterial, como pueden ser las crisis hipertensivas, cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 y la presión arterial diastólica es mayor a 110. Crisis hipertensiva lo vamos a clasificar a su vez como una urgencia y una emergencia hipertensiva. Recordar siempre, eso lo van a ver en urgencias, recordar siempre que una urgencia es... o sea, es como una pequeña contradicción, ¿no? Pero hasta la palabra lo dice. Una urgencia no es lo mismo que una emergencia. Una emergencia tiene que tratarse inmediatamente, si no el paciente pone en peligro su vida. Una urgencia es un padecimiento que todavía puede esperar un poco. Y entonces hablamos que una urgencia hipertensiva es cuando la presión arterial es alta, arriba de estas cifras, pero no hay daño a órgano blanco. Y entonces les va a pasar que están en urgencias y llega un paciente y es que, pues como que me duele la cabeza, pero no se me ha quitado desde hace 2 días. Le toman la presión arterial y tiene 184
114. Y es como, señor, ¿cómo es que anda vivo, caminando y además como si nada? Ah, es que no me había dado cuenta que era la presión. Y entonces ya le dan el medicamento y listo, y no pasó nada. Pero al contrario, llegan pacientes con emergencia hipertensiva cuya característica es que tienen ya daño a órgano blanco y entonces llegan porque tienen una cefalea intensa que ya les está disminuyendo el estado de conciencia, malestar general, pueden tener incluso náusea, vómito, mareo, epistaxis, pero también pueden ser otras causas, como por ejemplo, más bien otros datos clínicos, como por ejemplo, que el paciente ya llegue con sangre en la orina, que ya llegue con la visión muy borrosa o casi nublada, disminución del estado de conciencia. Entonces ahí ya estoy viendo cómo se está dañando cerebro. Pudiera estar llegando también con un infarto. Y el infarto es clasificado como un daño a órgano blanco secundario a una crisis hipertensiva, el daño renal, etc. Entonces, cuando llegue siempre con alteraciones de algún órgano y con una presión arterial muy alta, muy elevada arriba de estas cifras, estaríamos, por ejemplo, Ricardo, un evento vascular cerebral, exacto. Cuando llegue con todo eso y las cifras de presión arterial estén arriba de estos valores, lo clasificamos como una crisis hipertensiva tipo urgencia o tipo emergencia. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Sí. Para la urgencia hipertensiva se da un tipo de medicamento, para la emergencia se da otro tipo de medicamento, pero nota, la presión arterial nunca se tiene que bajar de manera brusca, se tiene que ir bajando poco a poco, porque si lo bajamos de manera brusca, están de acuerdo que la perfusión tisular se va a ver afectada y entonces ahora voy a tener complicaciones. Hay algunos medicamentos que sí bajan la presión arterial, un poquito más rápido, pero lo que hacen es que de todas formas no la bajan tan súbita. ¿Sí? Denme un minuto, un segundo. Ya, disculpen. Ok, ya Ricardo está poniendo el tratamiento. Ajá. Un tipo de tratamiento, por ejemplo, para las emergencias, ¿no? Porque, por ejemplo, para un paciente con urgencia hipertensiva únicamente pudiera bastar con un captopril o un enalapril, por ejemplo. Entonces, depende de siempre esto, si hay daño a órgano blanco o si no hay daño. Justo como decía Yasmín, el texto decía que dentro de las 2 horas, o sea, se tiene que bajar la presión arterial, pero tenemos 2 horas para bajar esta presión un rango y esto dentro de la emergencia, porque en una urgencia tenemos todo un día, todas 24 horas para disminuir esta presión arterial. Entonces noten cómo aún así no es como de ya bajen la presión arterial en 10 minutos. No, tenemos un rango todavía grande. Estos son algunos otros datos de daño a órgano blanco, como puede ser a nivel del sistema nervioso, somnolencia, pérdida de la visión, crisis convulsivas también pueden haber, casos graves, coma, edema cerebral, hemorragias, eventos vasculares cerebrales, isquemia, encefalopatía. A nivel cardiovascular, los infartos, infarto agudo del miocardio o insuficiencia cardíaca de inicio súbito o inminente. Edema pulmonar, angina de pecho, a nivel renal, microhematuria, proteinuria, lesión renal aguda y a nivel hematológico, una anemia hemolítica. Vean cómo hace ratito comprobábamos, ¿no? La presión arterial me puede destruir las células sanguíneas y entonces me puede causar una anemia hemolítica o una coagulación intravascular diseminada. Esto quiere decir que por la presión arterial tan alta se favorece que las plaquetas se activen y se empiecen a agregar entre sí, formando coágulos intravasculares, que esto me puede llevar a su vez a un infarto o a un evento vascular.
¿Sí queda clara entonces la diferencia entre una urgencia y una emergencia hipertensiva? Sí. 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 Listo. Otras manifestaciones clínicas, pero de una hipertensión crónica, pues puede ser justamente estos datos de daño al corazón, pero que van siendo poco a poco. Es decir, la hipertrofia ventricular, que el corazón va creciendo cada vez más, secundaria a que maneja presiones más altas. Entonces, esto yo lo observo en un electrocardiograma o un ecocardiograma. Las anginas o infartos del miocardio previos, o sea, esto me puede estar hablando de que en algún momento pudo haber una crisis hipertensiva, pero se manifestó de esta forma. Entonces yo sin querer, como no le medí la presión arterial alta, la presión arterial antes de este infarto, yo no sabía que antes ya tenía hipertensión y que esta fue una crisis. Los vasos coronarios pueden empezar a hacer revascularización, porque están de acuerdo que si un corazón crece, los vasos tienen que irrigar todas estas nuevas células o estas células que están más grandes. ¿Están de acuerdo que hay un dato que yo puedo obtener? Sí, radiológico.